saludamos a las personas que nos ven y nos escuchan. Les agradecemos enormemente por acompañarnos en este podcast llamado Los estudiantes de la USACH conversan con. Mi nombre es José Cuevas, soy estudiante de Ingeniería Civil Industrial y hoy me encuentro junto a Juan Carrasco, estudiante de Química y Farmacia, ambos pertenecientes a esta casa de estudios, la Universidad de Santiago, y también nos encontramos con Daniel García, un estudiante de intercambio de la carrera de Bioingeniería proveniente de la Universidad Autónoma de Baja California de México. Es importante destacar que esta instancia surge desde el Centro de Integración Ingeniería-Sociedad y es para fortalecer la comprensión y la canalización de diálogos creativos y funcionales sobre ciertas temáticas de interés social, para que sea llevada a cabo por estudiantes del Laboratorio de Emprendimiento Organizacional y que esté bajo el desarrollo, supervisión del dicho centro. El día de hoy nos encontramos junto a un invitado muy especial, el doctor Sergio Lavandero González, al cual le agradecemos profundamente por estar aquí y haber aceptado nuestra invitación de conversar con nosotros. Así que le vamos a dar la palabra. ¿Cómo está, doctor? Hola, José. Bueno, Daniel y Juan y estudiantes de los USACH, un placer estar hoy día y poder compartir de forma directa acerca de esta muy buena idea. Por lo menos me ha tocado hacer muchas cosas y esta es la primera de esta naturaleza, así que estoy muy expectante de los resultados. Perfecto. Nosotros igual es una idea que valoramos muchísimo y también desde nuestras primeras experiencias en este ruto del podcast y todo. Vamos a pasar a dar unos detalles biográficos sobre la vida del doctor para que la audiencia lo conozca un poquito más. Y ahora permítanme leer. Científico chileno de más de 35 años de trayectoria en investigación científica y clínica. Nació en Fiestas Patrias, el 19 de septiembre de 1959. Casado, tiene 2 hijos y realizó sus estudios de la mano de la educación pública en el Instituto Nacional y la Universidad de Chile, donde estudió Química y Farmacia en pregrado y en esa misma universidad completó sus estudios de doctorado de bioquímica. Se perfeccionó en el extranjero, y perdónenme aquí la pronunciación, en el National Heart and Lung Institute del Imperial College, en Inglaterra, en Erasmus Universitat, en Holanda o Países Bajos, en National Institutes of Health en Estados Unidos, en St. Vincent's Hospital Research Cardiovascular Center en Australia y en University of Texas Southwestern Medical Center. Académico del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Obtuvo el Premio Nacional de Ciencias Naturales en 2022 en reconocimiento a su vasta trayectoria en la que se destacan sus pioneras investigaciones vinculadas a las enfermedades cardiovasculares. Y actualmente director del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, ACNIS. ¿Algo que usted quisiera comentar, doctor? Sí, que adicionalmente soy presidente de la Academia Chilena de Ciencia y también del Instituto de Chile, que es la organización que reúne a las 6 academias más históricas que tenemos desde Bellas Artes, Historia, Medicina, por mencionar una de las 6. Claro. Usted fue electo el año pasado, si entiendo bien, y está ejerciendo el cargo desde este año, desde el inicio de este año. Así es, desde Perfecto. Muy buena acotación. Bueno, entonces vamos a pasar a lo que vinimos, a las preguntas. Entonces me gustaría comenzar poniéndonos en el panorama institucional chileno. ¿Cómo lo evalúa usted frente a el apoyo y el impulso de la investigación científica y académica? Bueno, hoy día, ¿no es cierto?, esta botella está en la mitad. Entonces sirve o la botella media llena o media vacía. Y podría decir que la veo media llena porque desde cuando partí hasta la hora claramente hay un tremendo progreso de Chile. Y esto que se puede reflejar en, por ejemplo, el número de doctores que tenemos. Cuando yo partí, el único camino era irse al extranjero.
no teníamos el desarrollo de capacidades locales. Y eso fue muy importante porque, siempre voy a mencionar, existió una fundación que se llama Fundación Andes que hizo política pública en Chile. Esto te demuestra que la política pública no solamente hace el Estado, ellos fueron los que primero instalaron las becas de doctorado, la acreditación de los programas de doctorado. Entonces, yo fui de la segunda generación de Fundación Andes en que se financiaban 4 becas. Y Fundación Andes decidió financiar 100 becas a lo largo de su historia y nos dijeron muy claramente que iban a ser las semillas que iban a sembrar para el mañana. Así fue un poco esa historia. Por lo tanto, he visto cómo la investigación ha ido efectivamente profesionalizando. O sea, antes era un poco amateur, criticado, hoy día es profesional, tú tienes que hacer estudios de posgrado. Existe financiamiento para la investigación en Chile en forma individual. Tenemos algo que ha sido vital, lo que se llaman los fondos de CIT. Existen regulares, individuales, postdoc. Existen lo que llamamos también centros de excelencia. Chile tiene más de 60 centros de excelencia, lo cual eso es tremendamente positivo. Y cuando uno compara lo que es la ciencia con respecto a Latinoamérica, respecto al número de habitantes, Chile en realidad está dentro de los primeros lugares en Latinoamérica, muy cerca probablemente de Brasil y de Argentina. Desde ese punto de vista, el vaso o la botella media llena, pero media vacía, porque llevamos ya décadas con un financiamiento, una inversión en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, está pegado aproximadamente alrededor del 0,39% del PIB. Entonces, si no hacemos algo distinto, no vamos a poder dar un salto cuántico de ser verdaderamente desarrollado. Para mí hay 2 áreas y probablemente las tenemos que ver con una mirada de Estado de largo plazo. Y esto significa invertir y probablemente hacer un pacto como sociedad en 2 temas, en la educación y en la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, porque sobre todo un gobierno de 4 años que si no tiene un norte de largo plazo va a hacer cosas que van a durar los 4 años. Entonces, desde ese punto de vista todavía lo noto medio vacío y sobre todo a la luz de lo que viene. O sea, viene un mundo muy diferente del que conocemos y eso me preocupa. Gracias. Muy completa la respuesta. Gracias. Doctor, y en torno a esto mismo, al desarrollo científico e innovación, de acuerdo al Índice Mundial de Innovación del año 2023, los países con un mayor desarrollo científico son Suiza, Suecia, Estados Unidos, Alemania, Singapur, entre otros. En su opinión, ¿es posible que Chile alcance estándares como esos? Bueno, siempre y cuando es lo mismo que lo que mencioné previamente, o sea, primero un pacto político. Independiente del gobierno de turno, haya un plan de largo plazo. Sin eso, no va a ser posible. Y segundo, este pacto político también tiene que incluir recursos, porque no es magia. O sea, hoy día vienen tecnologías que ni siquiera nos imaginamos. Por ejemplo, estábamos hablando de la inteligencia artificial, pero la gente se olvida que hay como 3 o 4 otras tecnologías. Por ejemplo, la computación cuántica va a revolucionar todo, ¿entiendes? Y eso si nosotros tuve la oportunidad de ir a un foro internacional de ciencia de la OECD que fue en París. De ahí me enteré, por ejemplo, de los planes que tienen el resto de los países, como para inteligencia artificial o para la computación cuántica, y ya Europa dice que solo cada país no lo puede hacer. Entonces digo, si nosotros cómo lo podríamos hacer solo desde acá, es un poco irreal. Entonces, si no visualizamos algo distinto, no vamos a cumplir tu deseo. Ya, doctor. Esta siguiente pregunta acompaña en relación a estas otras anteriores con su trayectoria y los estándares mencionados. ¿Usted cree que solo se trataría de que Chile genere mayor inversión estatal
o de definir las prioridades en gestión política, en las políticas públicas, o invertir en el desarrollo del capital humano avanzado, tal vez realizar trabajos en investigación con universidades extranjeras, o tal vez todo lo anterior. Pero probablemente todo lo anterior y más otras. Sí, claro. Por ejemplo, muy importante que el sector productivo también invierta en I+D. Y eso, por ejemplo, había una promesa del gobierno presente de crecer al 1% del PIB, en lo cual se suponía que la mitad iba a ser por el sector privado. Y eso no ha ocurrido, lo ha hecho en una pequeña magnitud, y para eso se requiere tener reglas claras. Eso es lo primero, porque nada de invertir si no hay reglas claras. Eso es en cualquier país del mundo, y eso es tremendamente importante, tener estabilidad política, estabilidad económica. Esa es la única manera, y eso es, creo que un tremendo desafío. Chile ha hecho cosas en inversión en la parte pública, es lo que hemos estado viendo, pero lo que está al debe es precisamente la otra parte. Y algo que también tiene que ocurrir en Chile, que he visto en otras partes, en que desarrollemos, sobre todo en las universidades, la capacidad de emprendimiento. Creo que el emprendimiento también es la clave de que la universidad no solamente le enseñemos a nuestros estudiantes para trabajar en una empresa, sino que ellos también tengan la capacidad de crear empresas, crear cosas distintas. Hay ejemplos aquí en los H1, ¿te acuerdan cuál es? ¿Quién hizo un emprendimiento? Que un alumno de bioquímica de los H de Notco. Entonces tú tienes dos ingenieros, uno de la Universidad de Chile, otro de la Católica, de maestro bioquímico, crearon Notco, que hoy día es una empresa unicornio. Sí. ¿Entiendes? Entonces, pero también cuando uno ve, no hubo mucha aceptación inicial de esta empresa acá en Chile. Tuvieron que salir a buscar capitales afuera. Por lo tanto, esas son partes que yo sumaría a todas las preguntas que tú me hiciste. Sí. Hoy hay que invertir en capital humano, mayor inversión pública, pero también tenemos que una tremenda responsabilidad, y ahí yo creo que todavía la universidad está en altera. Yo creo que se requiere, vienen tiempos muy distintos. Por lo tanto, yo creo que vamos a tener que hacer cambios en las carreras universitarias. Alguien tiene que pensar, por ejemplo, no veo a nadie en Chile pensando cuáles son las carreras que vamos a necesitar a 10, 20, 30, 50 años. Hay otras que sí que están preocupadas. Uno de repente le sorprende las profesiones que ya la gente se imagina en el futuro. Completísima respuesta. Claro. Claro, y en torno a estas mismas problemáticas, me gustaría saber cuál fue el principal obstáculo que usted enfrentó como científico en Chile y cómo lo superó. Y también, además, ¿qué consejo le daría a estudiantes que quieran realizar ciencia de alto nivel en nuestro país? Bueno, siempre me han preguntado si acaso existe algún secreto de hacer premio nacional. Entonces yo le digo, mira, hay dos secretos. ¿Lo quieren saber? Sí, Claro, sí, claro. Bueno, la primera, sentir pasión por lo que tú haces. Esa energía que uno tiene adentro, que piensa, que pese a todas las dificultades, uno logra salir adelante. Y lo segundo, trabajar mucho. No hay más, pero esos dos, y creo que por lo menos es lo que la experiencia que me ha tocado. Y por lo tanto creo que uno tiene que sentir pasión primero por lo que hace. Algo muy importante, estar convencido que el camino que tú elegiste es el que tú te imaginaste y que más tarde o más temprano llegaste. Esforzarse mucho, estar consciente que hay muchas caídas, pero también hay éxitos que te permiten atener eso. Por lo tanto, la vocación es muy tremendamente importante. Y bueno, las dificultades, creo que iniciales, fue que en Chile no teníamos mucha como experiencia internacional. Creo que una de las cosas, cuando tú leíste mi currículum, yo me formé inicialmente acá, pero algo que fue decisivo en mi carrera científica fue conocer el mundo. Y conocer el mundo en distintas partes. Darte cuenta que en cada parte hay ciertas particularidades, ciertas ventajas, cómo se hacen las cosas. Así que creo que
Eso fue como una limitación inicial, pero que posteriormente me encargué de ir un poco superando y tener una red internacional de trabajo. Y eso es muy importante hoy día. No me imagino un profesional que no esté hoy día conectado con el mundo. O sea, hoy día podemos estar conectados por internet, por... Mi amante no era así. Pero también creo que el contacto personal es insustituible. Uno si bien puede usar las redes, pero eso no significa que necesariamente va a trabajar con otro. Entonces, que el otro día tiene que confiar en ti, saber quién eres, y eso normalmente surge del estar en contacto físico con otro, no de otra manera. Claro, sí, esa Ah, interacción. No sé si ustedes opinan lo mismo. Sí, en conversaciones como esta, por ejemplo. Claro, no, podríamos hacerlo por internet. No sería, Que sería lo mismo. no sería lo mismo. Yo sé, lo vemos uno en las clases, ¿cierto? Cuando la pandemia, la parte del Zoom, pero hoy día llama la atención que al menos a mis estudiantes no te gusta que no me pelo al Zoom. Verdad, sí. Pero esa es la interacción internacional. Yo opino que es muy importante. Ya, sí, claro, no, por eso Claro en, ejemplo, en correlación, ya. Bueno, la siguiente pregunta. En 2020, usted fue reconocido como uno de los científicos en Latinoamérica más citados referente a temas cardiovasculares y mitocondriales. ¿Ya? Y también ha hecho grandes aportaciones como influyentes, como publicar en la revista Nature, ¿no? ¿Cómo estos hitos han influido en su carrera y han sido clave para alcanzar como el nivel de impacto que tiene usted como científico? Bueno, digamos, son producto de un trabajo de muchos años. Por ejemplo, algo que fue clave en mi desarrollo científico fue aproximadamente ya hace 14 años que decidí reciclar. Que normalmente siempre hoy día nos pensamos solamente en la gente joven que tiene que salir, que aprender, pero yo creo que hoy día estamos todos condenados a que vamos a tener que, sobre todo con el avance del conocimiento, estar aprendiendo otras cosas. Entonces, algo muy importante fue hace unos 14 años ir a hacer un sabático. Un sabático no es como que la gente piensa acá que ir de vacaciones. Un sabático es ir a trabajar en otro lugar. Tuve la oportunidad de llegar a uno de los grupos que en ese entonces probablemente está dentro de los top 10 de investigación cardiovascular en la Universidad de Texas Southwestern Medical Center en Dallas. Entonces llegué a reciclarme, a aprender nuevas cosas. Y desde ese entonces he permanecido conectado, porque inicialmente fue como profesor visitante y hoy día soy profesor adjunto. De hecho, yo tengo una oficina, tengo un cargo, y no solamente ha sido bueno para mí, ha sido bueno para mis estudiantes. Muchos estudiantes chilenos han pasado por allá, hoy día hay 4, haciendo postdoc. Y esto para ellos también ha sido una plataforma para poder después tener otras posiciones. Y eso primero entonces, el conectarme con estos grupos de alto nivel fue clave. Este paper de Nature, para que tenga una idea, nos toma aproximadamente 7 o 8 años de trabajo. Bueno, es algo... Y eso requiere otros recursos que no tenemos en Chile, porque eso me da risa y dicen, bueno, ¿y por qué no publicamos en Nature en Chile? Porque primero hay que tener los recursos que tienen ellos, y no solamente los recursos de infraestructura, y también la masa crítica, que es muy importante. Entonces, eso fue clave, esta conexión internacional para poder dar un salto en mi carrera. Ya. Perfecto, doctor. Nos queda clarísimo que la conexión internacional fue clave. Claro. Y se mencionó en respuesta de las dos preguntas. Ahora, me gustaría pasar a, dada su experiencia y trayectoria en enfermedades cardiovasculares a nivel molecular, ¿cómo ve usted el padecimiento de estas enfermedades en nuestro país? ¿Cuál para usted es el nivel de este padecimiento? ¿Cuál es el nivel de gravedad también? ¿Y qué caminos ve usted de atenuación y prevención de estas enfermedades? Bueno, lo primero, cuando yo hice mi tesis doctoral, hice un tema muy distinto al que trabajo ahora. Creo que esto lo aparté ya.
Pero tuve la fortuna de conocer un cardiólogo formado también en el extranjero que era profesor de la Universidad Católica, profesor Ramón Corval, que falleció hace un tiempo. Pero él junto a otro profesor de la Chile fueron claves en mostrarme que la investigación que debería hacer era por misión. Existen dos tipos de investigación, uno que llamamos por curiosidad, que es la que practicamos desde pequeños, pero hay otra que llamamos por misión. ¿Y qué le llamamos misión? Que hoy día la sociedad tiene ciertas problemáticas que quieren que se las solucionen. Hoy día tenemos desde el cambio climático, tenemos la desigualdad social, tenemos el envejecimiento y una de las que tenemos se llama las enfermedades crónicas no transmisibles. Y este es un conjunto de enfermedades que tienen la característica de que son todas incurables y se juntan las principales de ellas en orden de prevalencia: cardiovascular, cáncer, obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, dan cuenta como el 80% de la mortalidad en el mundo. Por lo tanto, si tú tienes que focalizar recursos, hoy en día son a esta enfermedad. Hoy día la mayor parte de los recursos que destinamos hoy día en salud son a tratar enfermedades que son incurables. Claro. Por lo tanto, tenemos dos misiones. Uno es prevenirla, porque no hay cura, y lo otro, hacer investigación para poder descubrir sus causas y tener, ojalá algún día curar. Ese es el sueño. Entonces, cuando terminé la tesis de doctorado, poco fui transitando y dándome cuenta que sentí que tenía como un deber hacer una investigación que tuviera como impacto en la sociedad. Entonces, como estas enfermedades no son un privilegio solamente de Chile, en todos los países la primera causa de muerte, y todavía hay un gap que no sabemos bien por qué se producen. Entonces tenemos desde causas genéticas a factores que son como ambientales, y de ahí sentí esa necesidad. Y en Chile, volviendo a tu pregunta, es la primera causa de muerte. Por mucho de lo que hacemos, todavía estamos condenados solamente a tratarlo. Y me gustaría seguir profundizando en el tema de qué recomendaciones da usted como con su experiencia, quizás más cercana a este tipo de enfermedades, para tratar de, en la vida diaria, quizás esta es una pregunta más de la medicina, pero como en la vida diaria tratar de evitar estas enfermedades. Bueno, nosotros hoy día conocemos que existen 8 factores. Uno que llamamos no modificables, es decir, probablemente son que heredamos de nuestros padres. Y hay 3 enfermedades que prácticamente se heredan: tener el colesterol alto, ser hipertenso, y lo otro es tener problemas con el azúcar, la diabetes. Si nosotros tenemos un familiar directo que lo ha tenido, la posibilidad que tengamos nosotros es muy alta. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? Es cuando aparecen. Y si aparecen, cómo se desarrollan. Y para eso hoy día tenemos 5 factores. Entonces, uno, ¿cuánto comemos? Que eso determina cuántos pesos tenemos. Segundo, ¿qué comemos? Es decir, comemos alimentos sanos, vegetales, comemos mucha grasa. En tercer lugar, es nuestro nivel de actividad física. El nivel de actividad física es al menos caminar de 1000 pasos al día. Eso no es ser un deportista, sino que es una actividad física. ¿Ya? Ser un humano funcional. Nosotros había que ver en nosotros el consumo de tabaco. También. Eso es muy, muy importante porque... Y el último, el más nuevo, son las horas de sueño. Ese es el último factor que se descubrió. Y bueno, y claramente hay algo que también me tiene muy preocupado hoy en día, sobre todo en Chile: el consumo de drogas. También es algo que hemos subvalorado, y yo creo que está siendo un tema sumamente importante porque las consecuencias que tienen son enormes.
Y lo importante cuando tú tomas estos que se llaman en inglés los 8 Essentials, o 8 esenciales, no es solamente para una enfermedad, son para todos, porque todos tienen como una base común. Entonces no solamente te cuidas para lo cardiovascular, te cuidas para el cáncer, para la diabetes y otras cosas. Bueno, en lo general. En los géneros. Bien, doctor, aquí estábamos hasta las preguntas más o menos pauteadas, pero en verdad vamos bien de tiempo, así que le vamos a dar espacio a esta hermosa oportunidad a los chiquillos para que hagan alguna pregunta que se les ocurra en el momento. Usted habló de enfermedades que, como la diabetes genética, que son hereditables. Más bien se refería a la diabetes tipo 1 o también la tipo 2, porque yo pensando bien, la diabetes tipo 2 es una diabetes por obesidad, por consumo. Pero si como persona pensar, este tipo de diabetes también es hereditable. ¿Por qué? Por el tipo de alimentación que lleva la familia en general. Entonces, ¿qué piensas al respecto? Bueno, varias cosas hemos ido cambiando nuestro concepto de día. Algunas enfermedades parten del vientre materno. ¿Entiendes? Parten mucho más antes de lo que nosotros nos imaginamos. De hecho, cuando yo hago clase y hacía clase, hago diabetes en clase en la Universidad de Chile, y les contaba a mis estudiantes que la diabetes tipo 2 normalmente aparecía en la edad media de la vida, estamos hablando 35, 40 años, pero ¿qué lo vemos hoy día? Hoy día está apareciendo en la adolescencia, en los niños y los colegios. Por lo tanto, esto significa que hoy en día tenemos la idea de que la diabetes es epidémica. Hemos ido en muy poco tiempo aumentando, se asocia a la obesidad. De hecho, si uno ve la última encuesta nacional de salud, 3/4 partes de la población chilena tiene problemas de sobrepeso, 1/3 de obeso mórbido, y por lo tanto, no es extraño lo que está ocurriendo con la diabetes. Efectivamente, la diabetes más importante en términos de número de los diabéticos, 90% son tipo 2 y 10% tipo 1. Probablemente ambas son igualmente de alguna manera heredadas, así que esa es como la respuesta. Le damos la palabra a no sé, algún tópico que quieras conversar. De mi perspectiva, de mi área de formación, una de las frases que se me quedó más grabada siempre fue como, todo está en la prevención y limitación del daño, ¿no? Y relacionado a lo que usted nos decía de que una de las dos maneras de hacer investigación era por pasión, ¿no? Curiosidad y misión, ya. Curiosidad y misión. Sí, relacionado a esta última de la misión. ¿Qué cree que sería, o sea, que motive este tipo de misiones, de cosas llevadas a cabo? Es verdad, están mal improvisando, pero ya, reformulemos un poco, o sea, ¿qué sería lo más importante a destacar para que alguien pueda desarrollar la misión? Bueno, yo creo primero, hoy día tenemos una sociedad mucho más demandante. O sea, hoy día la sociedad no nos exige que los científicos estemos sintonizados con sus problemas. Ambos tipos de investigación son igual de importantes. No es que uno pueda priorizar una a la otra. Es lo mismo que hablar de ciencia básica y ciencia aplicada. Es un solo continuo. Tú no puedes hacer ciencia aplicada sin la ciencia tóxica. Entonces, bueno, ¿qué es lo que te tiene que motivar? ¿Cuál es lo que tú quieres hacer de tu vida? Hay personas que están llamadas a hacer investigación por curiosidad porque han sido curiosos siempre, y se les exacerba alguna etapa. Bueno, y por eso tenemos esa libertad. Hay algunas personas que yo por lo menos siento la necesidad de hacer ambas, y eso es lo que he hecho ambas. Uno por un lado, por la curiosidad que me ha despertado en algunos temas, pero también combinando con la misión, porque también esto no va solamente hoy en día hacer investigación, también significa tener otras responsabilidades, por ejemplo, promover el emprendimiento. Tú también, esto de la misión, tú puedes decir, bueno, qué modos de diagnóstico, de tratamiento. Dentro de esta misión también está la prevención, que es lo que tú puedes hacer, por ejemplo, tempranamente. Ya sabemos que estas enfermedades parten muy temprano.
Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una responsabilidad de traspasar esos conocimientos en los colegios, a los profesores. Entonces, creo que es un ámbito mucho más complejo y también algo que se requiere es también hacer investigación que llamamos multi y transdisciplinaria. ¿Ah? En el sentido de que estos problemas son tan complejos que no solamente el privilegio de una profesión, claro, son más que van desde las ciencias sociales hasta la ciencia biológica o la ciencia médica. Y también lo transdisciplinario significa que tú también involucras a la sociedad, a los individuos que con los propios técnicos. Y es verdad. Sí, yo tenía otra consulta, soy un poco inquieto al respecto. Bueno, su amplia trayectoria como científico, ¿usted cuál cree que marca un hito así como decir, esto fue un antes y un después? ¿Cuál fue el trabajo más importante que ha desarrollado en su trabajo como científico? Probablemente cuando tomé la decisión de abandonar lo que inicialmente aprendí en mi doctorado y buscar en el estudio de la enfermedad crónica. Pero la otra etapa fue muy importante porque me formó. Entonces, me formó, me abrió la mente y posteriormente me di cuenta que esa era como mi pasión, de aprender, a pesar que no sabía nada al principio. De cero, no tenía idea y cómo funcionaba el corazón, quiero que era una arritmia, quiero que era insuficiencia cardíaca, pero fue como entretenido. Yo creo que esa fue, siempre vieron Match Point, esta película de Woody Allen. Pero que diga que verla. Porque cuando hay una escena muy entretenida cuando la pelota toca la red. Entonces la pelota puede caer para uno u otro lado. Entonces a veces la vida, la pelota te dice, mira, va a ir para este lado. Claro. Entonces también hay algo de azar en nuestra vida. Perfecto. Y ¿Se quieren agregar algo más? ¿Tenía? bueno, ya, uno de los motivos, el principal motivo por el cual usted está aquí es porque fue galardonado con el Premio Nacional en Ciencias Naturales. Este galardonado que se recibió, primero, ¿cómo lo hizo sentir? Y cómo siente que obtener ese título, como dice en Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Cómo siente que esto afecta a usted como docente para generar futuras generaciones de investigadores? Bueno, el momento que me enteré de la noticia fue muy sorpresivo porque estaba trabajando en mi oficina y sonaba incesantemente mi celular. Como no contesto mi celular porque típico digo, están haciendo una promoción o algo. Hasta que yo era tan insistente que contesté, se pone que el teléfono me dice, yo soy la secretaria del ministro de Educación. Y él quiere comunicarse contigo. Ahí me da la noticia. Y en ese minuto, bueno, tengo una felicidad increíble, pero te hace por dos lados recordar el pasado. Decir, bueno, ¿cómo llegué acá? Y primero te das cuenta que no es solamente tu esfuerzo individual, sino que también muchas personas que te ayudaron, desde estos profesores en el Instituto Nacional que fueron capaces de darme una visión de lo que era la biología, la química. Después mis formadores, mis maestros de la universidad, algunos que fueron claves, que me mostraron que había un mundo maravilloso. Y todos mis estudiantes y colegas que me acompañaron, son muchos. Entonces uno dice, oye, mira, esto no es solamente mío, sino que también en parte de ellos. Y tú eres como parte de un granito de arena, que bueno, pero tuve la suerte de ser reconocido, pero también una gran responsabilidad que tú te vuelves como un embajador de la ciencia. Entonces, normalmente así como ustedes me invitan de colegios que hay en los hospitales que no sabía. El otro día estuve en la penitenciaría, que también colegios que están fuera de Santiago, y las ferias científicas, bueno, distintas cosas que te hace tomar esta responsabilidad. Y yo porque creo que
primero tenemos que ser agradecidos. Esto también es un premio del Estado y que creo que lo mínimo que tú puedes hacer es devolver lo que tú puedes. Perfecto. Sí, un reconocimiento, una trayectoria en verdad fascinante. Si es que se me permite decir. Doctor, ahora quiero que pasemos a otro formato. Ya, ¿cuál? Vamos a, en corto, así para dar la explicación en corto, cada uno de nosotros va a dar un concepto y usted nos tiene que responder en poquitas palabras, en un intervalo de 1 a 4. Así que vamos a dar un ejemplo para que quede así súper claro. Y se va a empezar Daniel, que le va a dar un concepto a Juan. Juan va a estar en su rol. Ya. Sí, sí. Juan, por ejemplo, ¿qué se te viene a la mente si te digo la palabra planeta? Viva. Ya. ¿Va a ser algo similar? ¿Va a ser- Eso mismo. ¿Se entiende la dinámica? Se entiende la dinámica. Ya, pues entonces comencemos. La primera palabra va a ser biotecnología. Aplicación. Salud. Salud, responsabilidad. Enfermedades cardiovasculares. Más responsabilidad. Más. Ciencia. Ciencia, fascinación. El ataque de Estados Unidos a Irán. Preocupante. Industria farmacéutica. Esperanza. Ya. Deporte. Deporte, más esperanza. El doy. Políticas públicas. Son ideas clave para el futuro de un país. Y por último, inteligencia artificial. Una tremenda tecnología que tenemos que mirar con el lado bueno y el lado malo. Claro, con altura de mira, Bueno, esos eran los conceptos en verdad que nosotros queríamos que ustedes desarrollaran esta pequeña dinámica. Ahora vamos entrando en el cierre. Le agradecemos profunda y enormemente su participación en esta conversación. Fue enriquecedora. Yo creo que se notó en la grabación que quedamos embobados con el conocimiento del doctor. Y ahora le queremos ofrecer unos minutos para que hable de su experiencia en este podcast, invite quizá a la gente a ver este podcast y también para dar un mensaje personal quizá, lo que usted Sí, desee. bueno, hola a todos, nuevamente por acá. Primero, una muy buena experiencia venir acá, INTO, Autocientífico y otros premios nacionales de eso que se trata, de que se atrevan, que vengan, que es muy importante hoy día salir de las cuatro paredes, estar en contacto con la sociedad. Y también mencionarles que soy presidente del Instituto de Chile, el que reúne a las 6 academias. Creo que la labor que hace el instituto también es clave para el desarrollo de Chile, porque ahí se reúne un grupo de personas que pueden ofrecer al resto del país. Muchos son premios nacionales y que también tenemos esta responsabilidad de ayudar a la difusión de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. Así que están todos cordialmente invitados. Perfecto. Bueno, reiterando el agradecimiento infinito que le damos al doctor Lavandero por participar en esta conversación. Queremos hacer una pequeña muestra de agradecimiento hacia su persona por estar aquí y acompañarnos. Vamos a entregarle, aquí si Juan me permite, una pequeña publicación del Planetario USACH de la edición de los 40 años de nuestro planetario de la universidad. Esperamos de verdad que sea de todo su agrado, así que ahí se lo entrego. Muchas gracias, he estado varias veces. Muchas ceremonias científicas se hacen acá en USACH y también he visto lo que hacen con los niños. Fascinante. Un ejemplo Muchas gracias. de lo que representa doctor Lavanderos de infraestructura dedicada a la ciencia y la educación, así que pensamos que está muy asociado a su rol. Bueno, Ahora gracias. vamos a dar el cierre. Entonces, muchas gracias a todos los que nos vieron. Los instamos a que nos sigan en nuestras cuentas de YouTube y en nuestras redes sociales. Y le damos muchas gracias a todos. Hasta una próxima entrevista. Adiós. Adiós. Hasta luego.